Entre la santidad de Dios y el pecado del hombre, existe un abismo que nadie puede cruzar, a menos que Dios mismo construyera el puente. Entre la santidad perfecta de Dios y la condición caída del hombre, existe un abismo infinito. Es el abismo que el pecado cavó. Desde nuestra orilla es imposible de cruzar. Cualquier intento de construir un puente con nuestras buenas obras o nuestra moralidad se derrumba en el vacío. Pero para comprender la magnificencia de la solución, primero debemos entender la profundidad del problema desde el lado de Dios. El abismo existe por causa de quién es Él. Su santidad es un fuego consumidor que no puede tener comunión con el pecado. Su justicia, perfecta e insobornable, exige que la deuda del pecado sea pagada en su totalidad. Pero aquí radica el dilema. Como el pecado es una rebelión contra un Dios de valor infinito, la ofensa misma adquiere una gravedad infinita. Es una deuda impagable. Una ofensa infinita exige un castigo de valor infinito. Un ser humano finito no puede pagar esa deuda. Intentarlo por nuestra cuenta requeriría una eternidad de castigo. Estábamos en una completa bancarrota moral, sin esperanza alguna de saldar nuestra cuenta. Sin embargo, su amor y su misericordia anhelan rescatar y redimir. Este es el problema divino. ¿Cómo puede un Dios justo perdonar a pecadores culpables sin comprometer su perfecta santidad? Si ignorara el pecado, no sería justo. Si solo nos juzgara, no sería amor. La encarnación no fue una de varias opciones. Fue la única y perfecta solución que podía satisfacer su justicia y su amor simultáneamente. La historia de la redención es la historia de un puente imposible. Un puente que Dios mismo diseñó y construyó, pagando un costo inimaginable. La pregunta fundamental que todo ser humano debe enfrentar es: ¿quién es Jesucristo? La respuesta del cristianismo es la más radical y exclusiva de todas. Él es el Dios hombre. No es mitad Dios y mitad hombre, sino 100% Dios y 100% hombre en una sola persona. Esto se conoce como la unión hipostática, y es el fundamento de nuestra fe. Pero este plan maestro no fue una improvisación divina. El principio de los dos testigos nos muestra que Dios lo había estado anunciando desde el principio, en el Antiguo Testamento, a través de sombras y profecías. La sombra más clara era el sistema de sacrificios. La ley exigía que un pecador se acercara a Dios, pero no con las manos vacías. Debía traer un sustituto inocente, un cordero sin mancha, sobre el cual se transfería simbólicamente su culpa. El cordero moría en lugar del hombre. Esto prefiguraba la solución final. Se necesitaba un sustituto que fuera verdaderamente hombre para poder representarnos, pero también perfectamente inocente y sin mancha, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la profecía lo declaró abiertamente. Siglos antes de Belén, Isaías escribió: «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz». Analice esta declaración. Un niño nos es nacido habla de una humanidad innegable, pero mire sus títulos: Dios fuerte, Padre eterno. Esta no es la descripción de un simple profeta, sino de un ser que es, al mismo tiempo, un niño y el Dios todopoderoso. El Antiguo Testamento ya estaba gritando la necesidad del Dios hombre. Entonces, el Nuevo Testamento revela el cumplimiento. ¿Por qué era esto tan crucial? Porque solo un Dios hombre podía construir el puente imposible. La misión era la redención, y exigía dos cosas que nadie más podía cumplir. Primero, el Salvador tenía que ser hombre. La justicia de Dios demandaba que, así como un hombre, Adán, trajo el pecado y la muerte al mundo, un hombre debía pagar por ese pecado. La ley exigía un sustituto perfecto de nuestra misma naturaleza. Hebreos 2 lo dice claro. Tenía que participar de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Tenía que ser un hombre para morir en nuestro lugar, como nuestro perfecto representante. Pero si el Salvador hubiera sido solo un hombre, su muerte no tendría el valor infinito para satisfacer la justicia infinita de un Dios santo. Su sacrificio,
solo podría haber cubierto el pecado de una persona, en el mejor de los casos. La deuda infinita seguiría en pie. Por eso, el Salvador también tenía que ser Dios. Solo Dios es infinitamente valioso. Solo la sangre de Dios encarnado, como dice Hechos 20:28, podía comprar a la Iglesia. Su deidad le dio a su sacrificio un valor eterno e ilimitado, capaz de saldar la deuda de muchos. Su deidad también le dio el poder para no solo morir, sino para resucitar, venciendo a la muerte para siempre. Solo un Dios hombre, que fuera a la vez nuestro representante y nuestro redentor de valor infinito, podía construir el puente imposible. Entonces, ¿cómo cruzamos este puente? No lo construimos, no pagamos un peaje. La aplicación práctica de esta doctrina es la fe. Es abandonar toda confianza en nuestros propios intentos y descansar completamente en la persona y la obra de Jesucristo. Es creer que Él es quien dijo ser, el Dios que se humilló y el hombre que fue exaltado. Es entender que Él no solo nos muestra el camino, Él es el camino. Y esta verdad es más urgente hoy que nunca. Vivimos en una era de engaño, donde se predica a un Jesús diferente. Un buen maestro, un profeta iluminado, una fuerza cósmica. Aquí, la lógica de gigantes como C.S. Lewis nos sirve de atalaya con su argumento conocido como el trilema. Lewis razonó que un hombre que dijera las cosas que Jesús dijo sobre sí mismo, como yo y el Padre uno somos, o antes que Abraham fuese, yo soy, no nos deja la opción de considerarlo simplemente un gran maestro moral. Ante tales afirmaciones, solo hay tres posibilidades. O era un mentiroso y sabía que sus afirmaciones eran falsas, lo que lo convertiría en un demonio. O era un lunático y realmente creía ser Dios, al nivel de un hombre que cree ser un vaso de agua. O finalmente era quien decía ser el Señor. Mentiroso, lunático o Señor. La opción de buen maestro no es lógicamente viable. Jesús no nos la dejó sobre la mesa. Esta batalla por la identidad de Jesús no es nueva. El espíritu del anticristo ha estado atacando el puente desde los primeros siglos a través de grandes herejías. Primero, el arrianismo, que negaba su deidad, enseñando que era un ser creado. Esto destruye un lado del puente. Segundo, el docetismo, que negaba su humanidad. Enseñaba que Jesús solo parecía un hombre, una especie de fantasma divino. Esto destruye el otro lado del puente. Como atalayas, debemos reconocer que cualquier enseñanza que disminuya a Cristo es un ataque al corazón del Evangelio. Al creyente que lucha, tu Salvador te entiende. Porque fue hombre, conoce tu debilidad y tu dolor. Y porque es Dios, tiene todo el poder para sostenerte. No estás solo en tu lucha. Al que se ha enfriado, contempla el costo. El Rey de Gloria se despojó de todo por ti. ¿Qué excusa tienes para no rendirle todo a Él? El puente te fue dado por gracia, no lo trates como algo sin valor. Y si aún no has cruzado este puente, hoy escuchas la verdad. Jesucristo es la única respuesta de Dios al abismo de tu pecado. No hay otro nombre, no hay otro camino. Rechazarlo es elegir permanecer en el abismo para siempre. La verdad ha sido proclamada. La decisión es tuya, y el tiempo es corto. La visión se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2:3